Oramos pues. Padre, te bendecimos mucho, te honramos, Señor, con nuestros cantos hace un momento y reconociendo quién eres, las cosas que tú has hecho, las cosas que tú estás haciendo, Señor, y las cosas que tú vas a hacer. Señor, de eso se trata el proclamar, de hablar, cantar lo que está en tu palabra. Señor, que nunca eso se quite de en medio de esta congregación, Señor. Que tú te goces en medio y te alegres, Señor, y te rinda gloria el tiempo de la alabanza, Señor, pero también el tiempo de la predicación, donde disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir tu consejo. Ayúdanos a entender el pasaje de esta noche, Señor, lo necesitamos de verdad. Tu Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros pueda ayudarnos y redarguirnos y hablarnos acerca de las cosas en las que tú quieres que nosotros caminemos, que crezcamos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Me acompañan a la carta de Santiago, por favor? Capítulo 1. Estamos haciendo un paréntesis en la serie de Gálatas. Santiago. Capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Vamos a estar estudiando esta noche. Y el título de la enseñanza de hoy es la paradoja de las pruebas. ¿Ok? Esto va en consonancia con parte de la serie El Sermón del Monte. Cuando yo estaba estudiando el tema de bienaventurados los que lloran, ¿no? Porque ellos serán consolados, yo me topé con esto y lo he traído ahí, ¿no? Y Señor, ¿no? Lo he traído porque, pues, es algo fundamental, ¿no? Hablando acerca de las pruebas, fundamental en la vida del cristiano. Son altamente necesarias, como lo vamos a estudiar esta noche, una vez más, porque ya lo hemos estudiado bastantes veces, ¿no? Pero es bueno estar recordando esto porque, pues, creo que es algo a lo que le huimos como la plaga, ¿no? Como se dice, a los tiempos difíciles. Digo, no sé si alguien aquí diga, no, yo le entro a lo que venga, ¿no? Me gustan los tiempos difíciles. Pues no, o sea, es natural, ¿no? Es natural, pero hay propósitos, ¿no? Entonces, este, vamos a estudiar acerca de este tema. ¿Listos? Santiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer los 3 versículos y luego vamos a ir avanzando de a poquito. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Versículo 2: Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Ok? Pues no hay que ser un genio para descubrir que nuestro mundo está lleno de tiempos difíciles, ¿no? Actualmente en Acapulco están viviendo un sorpresivo desastre, ¿no? Natural. Una tormenta que se formó en 12 horas, de ser cero a categoría 5 en 12 horas, eso está, de hecho yo estaba leyendo que nunca había pasado, ¿no? No recuerdo la palabra que se usa, pero pues están sorprendidos, ¿no? De que haya pasado esto. Generalmente va tomando fuerza, pero bueno, el punto es que sorpresivamente había personas que estaban de vacaciones y pasaron momentos de terror, ¿no? Familias que no se sabe todavía cuál es su situación, que
todavía hasta mediodía no había comunicaciones. Entonces, esto, ¿no? En México, nosotros acabamos de pasar también un tiempito difícil, pero ya viéndolos a ellos, ya decimos, pues no estuvo tan difícil, ¿no? Y por allá en Medio Oriente con todo este conflicto, o sea, el mundo está, la gente pasa por mucho sufrimiento. No quiero ser, no quiero que tengan una noche pesada, ¿no? O ser pesimista, pero es una realidad, ¿no? También es una realidad que son más los tiempos en los que Dios nos regala paz, en los que podemos tener pan en la mesa, que podamos reírnos, que podemos estar en casa, que están nuestros hijos, que están nuestros familiares. Son más tiempos de eso, ¿no? Nosotros cuando estamos ahí comiendo, yo le digo a los niños, ¿no? Que cuando estamos enfermos, ¿no? Estamos orando, no, Señor, sana a Lía, ¿no? Que, como es más el tiempo que estamos bien, se nos olvida o somos menos agradecidos que cuando estamos enfermos, ya quisiéramos estar sanos, ¿no? Y ya cuando ya sanamos, Señor, gracias porque ya me siento mejor, pero luego como que se olvida, ¿no? Así es la vida, ¿no? Debemos aprender a ser más agradecidos. Pero bueno, regresando al punto, eh, hay tiempos difíciles, no solo para cristianos, también para los que no han puesto su confianza en Cristo. Y pues es general, ¿no? Y bueno, eh, a veces estas pruebas, y ya centrándome en los creyentes, ¿no? Que es de lo que se trata la carta, es una carta a creyentes. A veces estas pruebas y esos tiempos llegan eh, como tiempos o situaciones en que no tiene sentido, ¿no? El sinsentido de las pruebas. ¿Por qué me está pasando, no? Hacemos preguntas, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? O sea, si yo, pues, hago cosas en la iglesia, ¿no? Estoy ahí activamente, o será porque no diezmé, ¿no? O sea, cosas creo que pueden pasar por nuestra mente, ¿no? Hice algo malo, ¿no? Este, ¿Por qué a mí o por qué en este momento, ¿no? Estaba todo tan perfecto, tan bien, y llega esto, y es como que arruina el momento, ¿no? Y nos hacemos esas preguntas y son preguntas, o sea, genuinas, ¿no? Son preguntas genuinas, o sea, somos humanos, sentimos. Les digo, creo que no conozco a alguien que diga, no, yo sí, yo estoy, que venga lo que venga. No, o sea, sentimos y le podemos preguntar a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no me has soltado? ¿Por qué no están saliendo las cosas como yo pensaba? ¿No? ¿Y saben que Dios no nos dice por qué? No sé si ustedes se han preguntado eso, ¿no? Pero siempre hay respuesta, el para qué es, ¿no? Nosotros leemos el libro de Job y vemos por qué pasó eso, ¿verdad? Y si eres apasionado y lo lees y, Señor, o sea, hasta te enojas poquito con el Señor, ¿no? O sea, era un buen brother, ¿no? Job, ¿por qué le pasó eso? Y luego ves cómo lo atacan sus amigos sin sentido, solo porque Dios dijo, ¿ya viste a mi siervo Job? O sea, él estaba bien, tenía sus hijos, pero bueno, él nunca supo lo que pasó, él nunca supo lo que nosotros sabemos leyendo Job, ¿no? No sé si ahorita lo sepa y diga, Señor, ¿no? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me hiciste eso? ¿No? Pero nosotros sí lo sabemos, pero él no lo supo, pero él supo cuál fue el propósito, ¿se fijan? Él entendió y fue, ¿no? O sea, pero no se trata de Job, ¿no? El punto es que Dios nos dice, ¿para qué son esos tiempos? Aquí, ¿no? En Santiago. Y, y es peculiar cómo Santiago inicia la carta. O sea, el versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, saludos. O sea, él tiene urgencia de decir algo, Santiago. A diferencia, por ejemplo, Pablo, ¿no? Vayan allá a Filipenses, capítulo 1.
Caray, se me perdió. ¿Por qué? Filipenses capítulo 1. Bueno, desde el versículo 1 hasta el 11, ¿se fijan que Pablo está agradeciendo? Y doy gracias, y soy, no, y todo esto, ¿no? Ya, se me pegó la hoja. No lo voy a leer todo, ¿no? Pero versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos. Y luego versículo 2, gracias a ustedes y paz de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro Padre. Versículo 6, doy gracias a mi Dios porque me acuerdo de ustedes. Versículo 4, pido siempre con gozo. 6, estoy convencido precisamente que de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Y así hasta el versículo 11 es una introducción muy alegre, ¿no? Pero Santiago no es a ustedes, saludos, ¿no? Y ya. Tiene prisa de decir algo. Tiene prisa. Ahora, se fijan que el versículo 2 inicia con un imperativo, con un mandamiento, con algo que tienes que hacer, ¿no? Volvemos a Santiago, por favor. Vamos a ir a muchos versículos, ¿eh? Saludos, versículo 2, tengan por sumo gozo. O sea, no es si pueden, no es si tienen chance, si les da la gana, tengan por sumo gozo. Es un mandamiento, es un imperativo, ¿no? Del que está hablando. Ahora, es un imperativo muy fácil de leer. Léanlo conmigo, léanlo. Tengan por sumo gozo. Es fácil de leer, ¿no? Es muy difícil de aceptar, hermanos. Dificilísimo de aceptar. Tener por sumo gozo. ¿Qué sigue diciendo? Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ay, caray, ¿no? Ya, espérate, déjame siento, ¿no? Santiago, porque, pues sí, podría ser, ¿no? No tuvo una introducción larga, no dijo algo antes. Así de repente vienes y me dices esto, suenas como insensible, Santiago. Suenas como que no sabes por lo que yo estoy pasando. No entiendes, ¿no? Lo que estoy pasando en mi casa. No entiendes que mi hijo está enfermo. No entiendes esto, tú no, Santiago, ¿no? O sea, ¿cómo me dices así de repente que tenga por sumo gozo? ¿Ustedes creen que Santiago es ajeno a la realidad de los hermanos a los quienes les está hablando? O sea, para poner en contexto, hubo una dispersión, ¿no? Está diciendo a los 12 tribus que están en la dispersión. Habían salido huyendo, ¿recuerdan? Y Santiago es consciente de eso, que están sufriendo. Miren, a veces uno va de vacaciones y no estás en tu casa y ya los primeros días está padre, pero después ya se empieza a sentir incómodo, ya quieres tu camita, ¿no? Quieres tus cositas, ya. Ahora, sálganse ya, no agarres nada, ni nada y vete corriendo porque tu vida está en riesgo y estás viviendo allá en un, no sé, ¿no? En un camper con otros, es incómodo y aparte los están siguiendo, o sea, no voy a adentrar eso porque no es el tema, pero no le estaban pasando nada bien. Es decir, a veces nosotros tenemos incomodidades, ¿no? Se nos gotea la casa, no, estaba en riesgo su vida y la vida de sus hijos, no tenían que comer, ¿no? Santiago está consciente de eso. ¿Será que él está siendo insensible? No, o sea, no es insensible, ¿no? Por lo que les digo. Ahora, Santiago seguramente, vaya ahí a Hechos 7:54, Santiago seguramente, él vio cómo apedrearon a Esteban. Hechos 7:54. ¿Listos? Dice, al oír esto, ¿no? Lo que estaba diciendo Esteban, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿No? 57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echando fuera de la ciudad
echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí estaban otros, segura, no lo dice Hechos, ¿no?, que estaban ahí asegurándolo, pero había discípulos, había los apóstoles, y no todos huyeron en la dispersión. Santiago fue uno de los que se quedó. Entonces seguramente él vio todo eso, ¿no? Y luego fíjense, capítulo 8 dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, ¿no? Entonces ahí está hablando, ¿no? Y luego versículo 2 del capítulo 8: algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Santiago sabe de lo que está hablando, ¿no? O sea, no está siendo insensible, no está yendo rápido o concluyendo rápido en algo, o tomando a la ligera un consejo que va a dar, o un mandamiento, ¿no? Él vio esto, posiblemente él lo fue a enterrar, posiblemente él fue de los que lloró, o sea, así, ¿no? No sé, a gran voz, dice Hechos. Entonces, él conoce bien lo que es pasar por pruebas, ¿no? Tanto que ahí en Santiago, regresemos, la forma en la que él escribe y la forma en la que él se refiere a los hermanos a los que está escribiendo, vean, 11 veces, 11 veces se refiere a ellos como hermanos míos. Es una forma cercana, ¿no? Nosotros a veces nos referimos a alguien brother, pero cuando le dices a alguien hermano mío, estás hablando de una relación cercana, ¿no? Él está cerca de su corazón, ¿no? 11 veces lo dice en la carta de Santiago. Y tres de esas, ahí en el mismo capítulo 1, versículo 16, por ejemplo, agrega: amados hermanos míos. Y luego en el versículo 19, mis amados hermanos. Luego capítulo 2, versículo 5, hermanos míos amados. O sea, no está siendo ligero en decirle, no rajen en las pruebas. Él está cercano, él sabe de qué se trata, ¿no? Y sabe que aparte de que las pruebas tienen un efecto externo, o sea, los golpeaban, los hacían cosas, la mayor lucha en la prueba está dentro del corazón. Allí es donde está, porque tú puedes ver a alguien que está pasando por un tiempo difícil, lo puedes ver entero, pero adentro está, que es cuestión que le preguntes, ¿cómo estás?, ¿no? Y no te puede decir, ¿no? Santiago sabe eso, que las dificultades mayormente se luchan aquí dentro. Así como las batallas, ¿no?, de las que habla Efesios, ¿no?, se luchan aquí, las pruebas se luchan aquí, en el corazón. Porque de otra forma, ¿cómo explicaríamos que están cantando en el fondo del calabozo más oscuro con el agua de la letrina hasta el cuello, ¿no? O siendo quemados y, o sea, ¿no? Entonces, es una paradoja, ¿no? Por eso se llama el tema así. Gozo en sufrimiento. Es lo que está hablando aquí el capítulo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Pero les digo, es fácil de leer, no es fácil aceptarlo. Generalmente los cristianos es algo a lo que huyen, ¿no? Y, y creo que deberíamos sí, un mensaje como esos, hermanos, debemos estar preparados. Algunos ya han pasado por pruebas y han tenido sus resultados, ¿no? Pero es una constante en la vida cristiana. Esto no se acaba hasta que seamos glorificados, ¿no? Bueno, vamos a entrar al texto, por favor. Y la palabra ahí, ¿no?, cuando nos dice tengan por sumo gozo, es un gozo entero, ¿sí? No es no nada más,
estate muy contento, ¿no? Es como cuando dice bienaventurado, ¿no? Es alguien más que dichoso, es una felicidad completa. Ese sumo gozo es un gozo entero. Después vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero dice ahí, cuando se hallen en diversas pruebas. Este verbo, hallen, se usa otras dos veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas es en Lucas 10:30, por favor, vamos allá. Acaban de predicar de Lucas 10:30, así que lo tienen ya fresco. Lucas 10:30, parábola de quién? El buen samaritano. Dice así, no voy a leer todo el pasaje, dice, Jesús le respondió, parábola del buen samaritano, estamos leyendo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y luego dice, y cayó en manos. Esa palabra cayó es la misma palabra el mismo verbo que se usó acá en Santiago, ¿no? Que nos habla de halléis o que se hallen. Acá este hombre cayó ¿en qué? En manos de salteadores, ¿no? En manos de criminales. También se usa en Hechos 27. Por favor, vayan para allá. Pablo está en un barco y no le hicieron caso. Y bueno, hubo consecuencias. Hechos 27, versículo 40. ¿Listos? Dice, cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa, pero, ¿qué dice? Chocando. Es la misma palabra griega, el mismo verbo. Entonces, a veces, con las pruebas nosotros caemos y con otras chocamos. ¿Se fijan? O sea, usando ese juego de palabras, a veces, pues uno va ahí, ¿no? Vas caminando, ¿no? Y te sorprende y viene esa prueba y caes ahí, pero a veces te topas con ella de frente. O sea, es la formas en las que nosotros llegamos a ese punto, ¿no? No son consecuencias de algo que hayamos hecho. El buen samaritano, pues iba por un camino normal, como siempre tal vez, y, y ese arrecife no consideraban que estuviera ahí, ¿no? Entonces chocaron, ¿no? Otro cayó. Entonces ese es el sentido que tiene, ¿no? Cuando se hallen en diversas pruebas. Volvemos allá a Santiago. ¿Listos? Entonces, la vida en Cristo, hermanos, no nos exime de esto. No nos exime de que de repente caigamos en esa o que de repente nos demos de frente con esas pruebas, ¿no? Aunque es una vida gloriosa, ¿no? En muchos sentidos, el hecho de saber a dónde vamos, pero todo eso no nos exime, ¿no? Escúchame esto, no nos exime del sufrimiento y del dolor. Por más gloriosa que es, por más que los discípulos hayan estado ahí en una fogatita, ¿no? Que hayan repartido los peces, los panes, que se hayan reído con él, que hayan caminado sobre el agua, ¿no? Todos esos tiempos que han de haber sido espectaculares, haberlo visto cuando le dijo al mar, calla, ¿no? Y al viento, cálmate. Y dice, ¿no? La escritura que ahí sintieron más terror todavía porque dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen, ¿no? Aún eso en el corazón que te llena, imaginen cómo se sentía, no estamos con Dios, estamos con Dios. Bueno, aún eso no los exime y lo sabemos por la historia de los sufrimientos y el dolor que pasaron los discípulos, los apóstoles. No estamos tampoco nosotros exceptuados, hermanos, ni el hijo del pastor, ¿no? Por ser hijo del pastor, exceptuados, ni ninguno, ni la mamá del pastor tampoco, ¿no? Exceptuados de tener necesidades, ¿no? Y pasar por tiempos difíciles de dolor, de sufrimiento. Hermanos, Cristo los vivió.
Cristo mismo los vivió, nosotros no podemos esperar algo distinto. Entonces, eso es una realidad, no podemos evadirla. Él mismo dice, ¿no? Que el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Esa frase encierra una vida de sacrificio. Tomar la cruz es negarse a sí mismo, es sufrir, ¿no? Con Él, dejando al mundo, no considerando al mundo, no amando al mundo. Eso trae sufrimiento, eso trae dolor, en muchas medidas, ¿no? Pero él lo vivió así. Vamos a Pedro 4:12, por favor. Yo no quiero que sea mi rollo hablándoles, ¿no? Que sea la palabra explicándonos y hablándonos de esto. Primera de Pedro 4:12, de hecho el subtítulo dice sufriendo como cristianos. Dice así, amados, no se sorprendan del fuego de prueba en medio de ustedes, que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, se regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría, ¿no? Estas diversas pruebas son a causa, hermanos, de nuestra identificación con Cristo. Es un privilegio. Pero como les digo, y creo que lo voy a decir durante toda la reunión, es fácil decirlo, es muy difícil aceptarlo. ¿No? Es muy difícil aceptarlo. Es fácil decirlo. Ok, yo soy cristiano y sí, yo quiero estar con Él y quiero... ¿Cuántos quieren crecer a la imagen de Cristo? ¿No? Ese es un predicador que yo escucho mucho, el cristoformismo, ¿no? Irnos conformando a su imagen, pero es doloroso. ¿No? Es lo que nos dice Santiago, ¿no? Eh, Cuando esto ocurre, ¿no? Cuando estas pruebas, cuando en esta identificación con Cristo pasamos por esto que dice Pedro, ¿no? No se sorprendan del fuego de prueba. Cuando pasa eso, es que Santiago nos dice, ténganlo por sumo gozo. Ténganlo por sumo gozo. ¿Y qué es esto, no? ¿Cómo es esto? Este gozo total del que les hablaba. Es un reflexionar, hermanos, en lo íntimo del corazón. Es una reflexión de quiero obedecer a Dios, ¿no? Quiero crecer en conformidad a Dios absolutamente. Ahorita voy a abundar más en eso, ¿no? Es una actitud y una disposición de un corazón agradecido que expresa nuestra absoluta confianza en Dios. Te los repito. Este sumo gozo, este gozo total, esta actitud es una disposición del corazón agradecido que expresa nuestra confianza absoluta en Dios. Escuchen, a veces esto se puede confundir con una falsa humildad. Y precisamente la segunda parte del texto quiere librarnos de eso, porque podemos estar pasando por un tiempo difícil y te haces el macho, ¿no? Y no, estoy bien. No, sí, yo sé esto, es parte de la vida cristiana. Pero tú mismo te estás bloqueando porque estás teniendo una falsa humildad. De lo que habla Santiago es de esa expresión en la que tú confías absolutamente en Dios. Hermanos, sufrimiento, pruebas entristecen, duelen, lloramos. O sea, no está hablando de un tipo de persona a la cual no le afecta. Sí duele. Y nosotros deberíamos dolernos con aquellos que están pasando por diversas pruebas, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Tampoco de estarnos, como se dice, ¿no? Lamiendo las heridas. No, se trata de crecer en esa confianza, fíjense, absoluta en Dios. Estoy en sus manos. Aunque me está lloviendo sobre mojado, ¿no? Estoy en sus manos, pero está aquí porque la lucha es en el corazón. Y empiezo yo, veo la palabra, dice que lo tenga por sumo gozo, y empiezo a disponer mi corazón. Señor, pues no lo entiendo, la verdad. Generalmente no lo entendemos, ¿no? No se entiende. Y tal vez algunos aquí han pasado por cosas difíciles, gruesas, otros no tanto, probablemente, pero todos vamos para allá.
les tengo esa noticia. Todos vamos para allá. No es en mal rollo, hermanos, ¿no? Es para que estén y se encuentren en sumo gozo cuando llegue ese momento, ¿no? Entonces, estén en esa disposición. Ahora, el estar pasando por esto, ¿no? El caer, el chocar con pruebas, ¿no? Esto tiene beneficios, ¿no? Por eso les decía, Dios a veces no nos dice por qué me pasa, pero sí me dice para qué. Y son esos beneficios, ¿no?, de los que Santiago nos va a hablar enseguida. Voy a hablar solo de un beneficio por causa del tiempo. En alguna enseñanza próxima de miércoles tocaré el segundo. Este, volvemos a Santiago, por favor. Entonces dijimos que este sumo gozo es una expresión de un corazón agradecido, aún en medio del dolor. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el beneficio, hermanos? ¿Cuál es el beneficio? Versículo 3: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Ok? También puede traducirse como perseverancia, esta palabra paciencia aquí. Y bueno, encontramos que en el versículo 2 dice, ¿no? Diversas pruebas, y luego el versículo 3 dice que la prueba de nuestra fe, estas palabras no es la misma palabra en el griego, son palabras diferentes. Ya vimos lo que es la primera, y la segunda palabra se usó en la traducción del hebreo al griego. ¿Cómo se llama? Septuaginta. Por ejemplo, en Salmo, vamos allá al Salmo 12, 6, por favor. Salmo 12, 6. ¿Listos? Dice así: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol. Esa palabra se tradujo por pruebas en Santiago o en el griego, ¿no? Dice, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada, ¿no? Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. Usa otra vez esa misma palabra, ¿no?, que se tradujo por pruebas, por prueba, que dice así: el crisol, ahí está, ¿no? El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago con esto? Ya nos dijo que tengamos por sumo gozo cuando nos topemos con esas diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de su fe, o sea, la expresión aquí, hermanos, es que nuestra fe es refinada, ¿sí? Que pasa por un proceso de autenticidad, pasa por un proceso de pureza, donde es quitada la incredulidad. Si tú tienes esas pruebas, y esas pruebas te van a llevar a refinar tu fe, es decir, también se puede entender como estirar tu fe, ¿no? Y eso lo vemos en la vida del Señor Jesús, ¿no? Ahorita vamos a entrar allá, que es parte del final, pero tiene ese sentido, ¿no? Que nuestra fe, que todos tenemos fe aquí, ¿verdad? En una mayor medida, algunos nuestra fe tiene contaminación de incredulidad, ¿sí o no? Debemos de reconocerlo. Las diversas pruebas refinan esa fe. Eso es lo que está diciendo Santiago, ¿no? Refinan esa fe, pero, o sea, ubican, ¿no?, la enseñanza acerca del crisol. El pastor Chuy ha hablado mucho acerca del crisol, ¿no? Cómo se refina el oro, la plata, ¿no? Todo esto. Se utiliza fuego, hermanos, para refinar. Se utiliza dolor, ¿no? Eh, Nuestra fe es pasada en el crisol del dolor para para que se convierta en una fe auténtica, ¿no? Una fe pura. Ese es el sentido, ¿no? Eh, es decir,
de esas diversas pruebas con las que chocamos, Dios no las desperdicia, hermanos. Aunque pudieran ser incomprendibles para nosotros, para Dios no son un desperdicio. Y eso es ¿no? O sea, debe ser un ungüento en medio de un momento difícil, que Dios no lo desperdicia, ¿no? Él lo usa para nuestro beneficio. O sea, todos quisiéramos estar bien siempre, pero no creceríamos como crecemos cuando nuestra fe es pasada por el crisol. ¿Cuántos quieren tener una fe auténtica, una fe pura, una fe estirada? Ahorita voy a explicar qué me refiero más con lo de una fe estirada, ¿no? Entonces, el beneficio inmediato de purificar la fe dice que produce paciencia, ¿no? Que cuando tenemos una fe autentificada, una fe pura, eso nos va a hacer perseverar. ¿Perseverar en qué? El sentido de la palabra perseverar es que estás cargando algo. Y bueno, no sé, cuántos han cargado algo pesado que cada vez se va haciendo más pesado, ¿sí o no? Está tan pesado que ya dices, ¿qué está pasando? Está agarrando, ¿no? Bueno, las pruebas y la vida se van convirtiendo en algo muy pesado, pero el hecho de que nuestra fe sea refinada nos habilita para poder seguirlo cargando, ¿no? O sea, para que perseveres, para que sigas caminando, ¿no? En la vida cristiana. Entonces, son necesarias. Si no, flaquearíamos, si no, perderíamos el gozo bien pronto, ¿no? Entonces, es un esperar, ¿no? Produce en nosotros un esperar activo, hermanos, ¿no? Y, y el resultado, ¿no? El resultado, pues va a ser esa fe. Ahora, esa paciencia, perdón, esa paciencia es pasiva, en el sentido de que nosotros no la producimos. ¿Qué es lo que nos manda Santiago o el Señor a través de Santiago? ¿Cuál es nuestra única obra que tenemos que hacer? Versículo 2, al principio, que nos mantengamos en sumo gozo. O sea, tengo una actitud, ¿no? Proactiva, ¿no? Sí está pasando esto, pero Señor, enséñame, de verdad, purifícame, yo quiero avanzar en esto. Y la paciencia que va a producir es pasiva en el sentido de que Dios la produce en nosotros, hermanos, ¿no? Tú puedes comprarte un compendio de libros que hablan acerca de la paciencia y de los frutos del Espíritu y leerlos todos y memorizarlos, y lo único que te va a producir es un dolor de cabeza y una migraña, ¿no? De leer tanto. Y vas a tener conocimiento, no va a producir paciencia, no va a producir perseverancia, te vas a cansar de cargar las cosas. Necesitas que Dios produzca esa paciencia en ti. Y la única forma es a través de ¿qué? De diversas pruebas. Y de que constantemente sea refinada en el crisol del dolor, ¿no? Ahora, son palabras mayores, hermanos, porque lo digo con mucho temor. A veces el dolor es inaguantable. Nada más el que lo tiene sabe. Y nosotros podríamos juzgar un libro por su tapa. Nada más el que lo tiene sabe. Pero yo te animo, hermano, que estás en esa situación, el Señor quiere estirar tu fe. El Señor quiere hacer, ¿no? Que tu corazón, que tu fe sea estirada y que sigas perseverando, porque necesitas seguir caminando, porque la carga es pesada y necesitas esa fuerza que viene de Él. No hay nada místico, no hay nada loco aquí, ¿no? En este texto. Es el fruto del Espíritu, ¿no? Paciencia, lo estudiamos. Y, y bueno, quisiéramos que nacieran como el árbol, ¿no? Así, pero no, en particular este fruto se da así. No nos gusta, no gusta, ¿no? Pero así es, ¿no? Dios así lo quiso hacer. Él es soberano, Él sabe por qué, ¿no? Entonces, la promesa de Dios en esto es que Él nos va a hacer soportar, ¿no? Conforme vayas avanzando
¿no? Vayas creciendo en esto, Él nos va a hacer la ganancia, el fruto que vas a tener es que vas a poder soportar más, porque te digo que la cosa se va a poner más difícil cada vez. Nosotros lo sabemos, todos lo sabemos, ¿no? Ahora, piensen, ahorita usted está pensando en su contexto actual, ¿no? Bueno, pues o sea, sí nuestro país es neutral, pero piensen en el contexto en que Santiago lo está diciendo. En cualquier momento los mataban o los quemaban vivos con todas sus familias. Y hacían barbaridades que no puedo decirlas por causa del público. Pero eso está en la mente de Santiago y eso está en la mente de los que están escuchando, ¿no? Entonces, solo Dios refina nuestra fe, hermanos, ¿no? Solo Él lo hace y esto es gradual, esto es doloroso, es una realidad, no es automático, ¿no? Romanos 5, acompáñenme por favor. Romanos 5, versículo 3. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, o sea, vean la forma en la que Pablo está expresándolo, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Son muchos más los beneficios que tenemos y una vez más se lo digo, se lee fácil, es difícil de aceptar. Pero vean los beneficios que tiene esto, ¿no? Digo, tampoco es para que lleguen ahorita en la noche, Señor, mándame pruebas, ¿no? El Señor en su momento y a su tiempo y de acuerdo a que Él nos conoce, llegarán, ¿no? Y cuando lleguen, téngalo por sumo gozo, ¿no? Vamos a 1 de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 al 9. ¿Listos? Les doy un segundo. Dice así, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe en ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Vean todos los beneficios, hermanos. No, solo que se trata de, no tanto de que nosotros tengamos que soportar, sino de confiar en Dios, ¿no? Que aunque no lo entendemos la situación y quisiéramos que cambiara, pero confiar en que, en que está en su mano, ¿no? En que estamos en sus manos y que nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Él y que Él nos va a hacer avanzar y que cuando se empiece a poner pesado, entonces vamos a empezar a recibir esa producción de paciencia que nos va a hacer soportar, ¿no? Y son promesas para todos los cristianos de todas las épocas, ¿no? Como les decía, no estamos exentos de eso. Ciertamente vivimos en tiempos, en un lugar confortable, ¿no? Pero no significa que sea para siempre, ¿no? Ningún cristiano es exento. Estamos empezando a concluir. Y como les decía hace ratito, Cristo mismo caminó por esta senda. Cristo sufrió más que nadie. O sea, nosotros no podemos ponernos sí, pero
nunca debemos de compararnos con otros hermanos, siempre debe ser nuestra medida, nuestro canon. Entonces, él sabía, hermanos, de qué se trataba, lo que él iba a hacer. No es que lo sorprendió, él sabía de qué se trataba, ¿no? Él sabía lo que iba a pasar. Mateo 16:21, Mateo 17:22, 20:17, 26:1, hablan acerca de que él sabía lo que iba a pasar. Él se lo comunicó a los discípulos una y otra vez, y ellos andaban por otro lado, ¿no? Él sabía cuál era el plan del Padre. El plan estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Él sabía lo que iba a pasar y vino a hacerlo. Acompáñame a Hebreos 5:7. Ese es un texto fuerte, hermanos. Fuerte. ¿Verdad? Que le pido al Señor que nos ayude a entenderlo, a digerirlo. Porque habla precisamente acerca de esto. Hebreos 5:7. Dice así: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa esto? Su fe fue estirada, hermanos. Él pasó por sufrimiento, por dolor, al igual como pone el ejemplo que nosotros pasamos o estamos pasando, para que él pudiera avanzar en lo que venía. Es decir, él no soportó todo eso solamente porque era Dios. ¿Sí me explico? Que nosotros podríamos pensar, bueno, pues sí, él sufrió los látigos, él todavía en la cruz pidiendo perdón y diciéndole al Padre que no tome en cuenta, ¿no?, los pecados de estos, y perdonando a un ladrón acá. Eso no solo lo hizo porque él era Dios, lo hizo porque su fe fue estirada, porque creció en perseverancia, porque creció en paciencia, porque fue un varón de dolores. Ese es nuestro ejemplo, esa es nuestra senda, esa es la cruz que dice, tómala, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Nuestra fe necesita ser estirada como la de él. Y vemos que fue fortalecido, no, no porque fue Dios y pidió fuerzas, ¿no? Y muchas veces él dijo, yo pudiera ahorita pedir y mi padre mandaría una legión, ¿no? Una legión de ángeles. Pero él no, él lo sufrió en su carne. O sea, él se compadece de nosotros. Cuando dice Hebreos también que él se compadece de nosotros, ¿no? Es porque él sufrió en su carne, hermanos. O sea, no lo dice solamente, sí, pues tú eres Jesús, tú eres Dios. O sea, no me digas que sentiste dolor. Es que la Biblia dice aquí que él sintió dolor, que él oró, que él suplicó, que él clamó al Padre. Y que el resultado fue que el Padre lo oyó, que fue oído a causa de su temor reverente. El Padre lo hizo perseverar. Él dependió del Espíritu Santo, pedía dirección como un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. No estimó el ser igual a Dios. ¿Se fijan? No hizo uso de eso para tener un poder especial o algo que hiciera que en él le doliera y pudiera soportar, lo soportó en su carne, como un ejemplo para nosotros, y fue fortalecido, fue escuchado. Entonces, cuando estés pasando por una prueba, recuerda estas palabras, y cuando tú clamas ahí, el Señor va a estirar tu fe y te va a hacer perseverar. Les digo, hermanos, es difícil, es fácil de decirlo, pero es difícil aceptarlo, y ¿no? Porque les digo, todos pasamos por diferentes cosas y cada quien sabe pues el costal, ¿no?, que está cargando. Entonces, Señor nos ayude, ¿no? Entonces, Él lo quiso hacer. Cristo esperó en su Padre. Como les decía, Él no aprovechó el hecho de ser igual a Dios. Él esperó en su Padre, ¿sí? Y el Padre, ¿no?, extendió su fe al máximo, hasta el hecho de soportar una muerte como la de cruz. O sea, eso es digo, no, yo creo que ninguno de nosotros vamos a llegarle a los talones a eso, pero ese es nuestro canon, ¿no? Ese es nuestro ejemplo.
Y eso nos da esperanza de que no es en vano cada dolor que podemos sufrir y cada momento difícil, no es en vano. O sea, eso debe llenarnos de esperanza, ¿no? Que fue recibido, ¿no? Que Dios vio eso, fue escuchado. Le fue dado perseverancia, hermanos. Y les decía al principio, esto puede llegar a sonar paradójico, ¿no? Es como bienaventurados los que lloran, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Entonces, son bienaventurados en un sentido aquellos que padecen pruebas. Ellos, su fe será estirada, ¿no? Su fe crecerá, será extendida, podrán soportar más. Entonces, Dios utiliza esto, hermanos, todas estas cosas de las que hemos estado hablando, para que crezcamos en semejanza a Cristo. Ya estoy concluyendo, ¿no? Él está refinando nuestra fe. Nosotros podemos confiar en eso, debemos de confiar en eso. Eso es lo que dice Santiago, ¿no? Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Él está refinando, pasándola por el crisol del dolor, como les decía, para que sea una fe amplia, ¿no? Una fe más pura cada vez, una fe en la que cada vez hay menos, como en el oro, ¿no? Que sale escoria, ¿verdad? Bueno, esa escoria en un sentido es la incredulidad, de que puedo estar pasando por eso, pero al mismo tiempo estoy dudando. Y cada vez vamos siendo más purificados, ¿no? En ese sentido. Entonces, el Señor no se complace tanto, lo digo con temor, no se complace tanto en el alivio temporal que a veces nosotros deseamos tanto y quisiéramos tener, ¿no? Cuando pasamos, quisiéramos que ya se solucionara esta situación familiar y ya pasara porque nos está haciendo, no duermo, no sé, tantas cosas, ¿no? Él no se complace tanto en el alivio temporal, se complace, ¿sí?, en refinar tu fe, hermano. Y no es que Dios sea, como dije al principio, ¿no? Que no lo tome en cuenta, que no te pase por alto, ¿no? Que sea inconsciente, ¿no? O sea, es nuestro Dios, ¿no? Él quiere refinar nuestra fe. Y eso es de lo que habla Santiago, ¿no? Entonces, vamos a tener que adoptar una actitud paradójica, ¿no? Una actitud que otros van a decir, oye, pero estás pasando por esto, pero yo te veo que, háblame, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te veo que estás caminando y eso no, yo ya había renegado, ¿no? Yo había tirado la toalla desde cuándo con esto. ¿Por qué? Y es una oportunidad para hablar de Cristo, ¿no? Y de su obra. Entonces, pues es lo que quiere el Señor hacer con nosotros, hermanos. Estirar nuestra fe, refinar nuestra fe. Quisiéramos que no fuera de esa forma, ¿verdad? Pero pues es la forma en la que Él lo ha establecido, ¿sí? Pasarnos por el crisol, ¿sale? Entonces, oramos. Padre, ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón. Tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a tomar las palabras de Santiago que tú inspiraste y apropiarnos de ellas, Señor. Que sean una realidad de nuestra vida, que podamos crecer en ello, caminar y leerlo una y otra vez, abrazar Santiago, Señor, y muchas veces vamos a decir que no podemos porque somos tan débiles, pero confiamos en tu obra. Tú has sido tan bueno muchas otras veces, somos testigos de tantas cosas que tú has hecho, creemos lo que dice tu palabra, Señor, de las cosas que tú has hecho. Ciertamente nosotros no te hemos visto, pero creemos, Señor, que tú eres real, que tu palabra es tu palabra inspirada y que lo que dice aquí es verdad. Y si lo dice aquí, Señor, nosotros queremos caminar en eso y creer eso firmemente.
pero sabemos que es necesario pasar por diversas pruebas, Señor, en las cuales tenemos miedo, es natural que nos dé temor, pero Señor, sabemos que tú estás con nosotros y que tú quieres producir en nosotros una fe pura, una fe auténtica cada vez más grande. Ayúdanos, Señor, a creerlo fielmente, firmemente en nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.